Muy bien, Shalom. Hay un texto que también quiero compartir contigo, hijo, porque a pesar, te mencionaba yo en una de las clases acerca de los Nevi'im, los profetas, que hay un concepto más profundo en la Torá, el cual también nosotros debemos conocer, porque ahí es donde vamos a conocer a Kadosh Baruj Hu y vamos a captar porque nosotros en realidad le obedecemos y guardamos los mandamientos. Esto es lo que desarrollan los profetas. Entonces los profetas van a establecer un documento, que también ya lo vimos alguna vez como oportunidad. Van a establecer un documento que hable acerca de tal revelación extraordinaria que va a venir sobre la tierra, y este documento esta materia, este documento va a dar origen a una materia, que es la materia de la Kabbalah. El documento se llama el Zohar. Obviamente, después de un buen rato de estudio, vamos a poder estudiar con calma el Zohar. Pero mientras tanto podemos comenzar a comprender algunos valores que se manejan en este concepto de la espiritualidad, en esto que los profetas manejan a profundidad. Entonces hay una introducción, hay un documento que yo he recibido, de lo cual se ha hecho un estudio a la introducción a la Kabbalah, o a esta materia profunda. Es un libro que escribió Bala Sulam, un rabino de hace ya aproximadamente, del siglo pasado, del siglo XX, aproximadamente 100 años tiene este documento. Entonces quiero compartirte esto porque son conceptos que te van a ayudar no solamente en tu vida espiritual, que lo es todo, sino que cuando tú mejoras integralmente tu persona, vas a recibir ayuda en todo lo demás que tú hagas. Así que quiero también compartir contigo esto. El libro comienza: el tiempo de actuar, revelando una parte, ocultando dos. Comienza el libro: el tiempo de actuar. Primero, nosotros vamos a hablar, el subtema se llama el tiempo de actuar. Desde ahí te das cuenta de que habla, ¿no? Momento de hacer algo, ¿no? Tiempo de actuar. Desde hace mucho tiempo mi conciencia, redacta el que nos escribe este documento, desde hace mucho tiempo mi conciencia me ha oprimido con la demanda de exponer y crear un ensayo fundamental sobre la esencia del judaísmo, de la religión y de la sabiduría de la Torá, y difundirla entre la nación de Israel para que la gente pueda llegar a conocer y entender adecuadamente estos exaltados asuntos en su verdadero significado. Previamente en Israel, antes del desarrollo de la industria de la imprenta, Juan Gutenberg, no había falsos libros entre nosotros relativos a la esencia del judaísmo. Porque sabemos que a través de la industrialización de los libros con la imprenta, han surgido muchos libros erróneos. Antiguamente no. ¿Por qué? Va a explicar. Ya que casi no había escritores que pudieran estar detrás de sus palabras, por la simple razón de que, en la mayoría de los casos, una persona irresponsable no es famosa. Ese era el principio antes de la imprenta. Personas responsables escribían documentos, personas irresponsables no redactaban ni escribían nada. Por lo tanto, si por casualidad uno se atrevía a escribir tal composición, ningún escriba la hubiera copiado, ya que no hubiera sido pagado por su labor, lo que en general era algo considerable. Por lo tanto, tal composición fue condenada desde el principio a perderse. O sea, ¿por qué no había antes personas que escribieran cosas de mentira y de falsedad?
porque la única forma de copiar un libro y hacerlo llegar a muchas personas era pagando a un escriba, no había imprenta. Hoy en día solo le das la orden a la impresora y lo hace, lo imprime y llega a todo lugar. Lo sacas un formato que pueda enviarse a través de los diferentes sistemas electrónicos de correo, entonces puede llegar al mundo entero, lo cual facilita información equivocada. Cualquiera puede redactar y meterla ahí, y ese es uno de los detalles. Hoy en día se maneja, la gran mayoría de la información que se maneja es una información equivocada. En el pasado estaba restringido el error porque había que copiar, veías el documento y otro le pagabas a un escriba para que copiara, a un copista, para que copiara el documento que tenía. Había que pagarle jornadas diarias, el salario era mucho. Entonces, ¿para qué difundir una mentira? Era muy costoso, ¿ya? En cambio, la verdad, si era bueno difundirla, no importa lo que costara. Hoy en día es más fácil difundir la mentira, es barato. Entonces, esa es la diferencia entre el tiempo de antes y el tiempo de ahora. Por lo tanto, tal composición fue condenada desde el principio a perderse. Así que en el pasado no había documentos apócrifos o en demasía. En aquellos días la gente con sabiduría tampoco tenía interés en escribir tales libros. Los que saben de cosas correctas no van a escribir cosas falsas, ya que el pueblo no necesitaba ese conocimiento. Completamente lo contrario. Tenían interés en ocultarlo en cámaras secretas por la razón de que, dice un texto bíblico, es la gloria de Elohim ocultar algo. Se nos exigió ocultar la esencia de la Torá y el trabajo de aquellos que no la necesitaban y no fueran dignos de esta, y no degradarla mostrándola en ventanas de venta a los ojos lujuriosos de los fanfarrones, porque así demanda la gloria de Elohim. Entonces se ocultó la información de la cual vamos a hablar en todo este tema en el principio. Pero desde que la impresión de libros se ha hecho popular, como hoy lo sabemos, y los escritores no necesitan escribas o copistas, el precio de los libros ha sido reducido. Esto ha pavimentado el camino para que los escritores irresponsables publiquen cualquier libro que deseen, por dinero o por fama o por gloria, pero ellos no toman sus propias acciones en cuenta y no examinan las consecuencias de su trabajo. ¿Entiendes? Escriben la mentira, la echan a andar afuera y no importa el daño que cause. No les interesa a la mayoría de las personas hoy en día. ¿Entiendes? Desde ese tiempo en adelante, publicaciones de la antes mencionada clase de libros ha incrementado significativamente, sin ningún aprendizaje o recepción boca a boca a través de un maestro calificado. La mejor forma de aprender estos conceptos de los cuales vamos hablando es de maestro a alumno. E incluso sin conocimiento de libros anteriores que se relacionen con este asunto, tales escritores fabrican teorías de sus propias cáscaras vacías, o sea, de lo inútil, y relacionan sus palabras con los asuntos más exaltados. Esto es lo que presume la gente. Decir que va a hablar de cosas tan exaltadas, pero son cosas que son ruines, bajas, mentirosas, pero las asocian siempre a un concepto bíblico, a un verso bíblico, o a alguna teoría, o a alguna idea, o a algún verso exaltado. Y ellos dicen, voy a hablar y descubrir tal grandeza, pero lo hace desde un lugar y una posición completamente equivocada. Eso abunda mucho. Están buscando dar autoridad al documento recogiendo un texto bíblico. Como se sabe que la Biblia tiene mucha autoridad, entonces ellos recogen un texto bíblico y dan vuelo a su imaginación, la cual está completamente equivocada. Escriben un documento, lo imprimen, lo venden para ganar dinero, no para revelar la verdad. Esto se ha facilitado en estos días. Por eso debemos tener mucho cuidado de lo que leemos. Nosotros debemos aprender siempre con un maestro.
Tales escritores fabrican teorías, ya leíamos, de sus propias cáscaras vacías y relacionan sus palabras con los asuntos más exaltados. De este modo, representan la esencia de la nación y su fabuloso tesoro. Como necios, ellos no saben ser escrupulosos, buscar con dedicación, tampoco cómo tener un camino por el cual aprender. Ellos infunden opiniones defectuosas a las generaciones y a cambio de sus mezquinas lujurias ellos pecan y hacen pecar a las naciones y generaciones por venir. Escribir algo que sea falso, mentiroso, causa un gran desastre a nivel mundial. La gente cree que eso es verdad. ¿Captas? De ahí que eso ha ocurrido en estos días, en estos tiempos. La gran mayoría de lo escrito está equivocado. La gran mayoría de lo publicado en el internet está equivocado. No hay quien respalde esa opinión. Entonces, recientemente su fetidez ha aumentado porque han conectado sus uñas a la sabiduría de la Torá. Fíjate, ahora lo que está surgiendo, hijo, son falsos maestros que nos dicen saber de la Torá y ahora van a inventar acerca de ello. Así como han sacado beneficio y provecho, gloria y fama, dinero en otras materias y temas, ahora están atreviéndose a enseñar de la Torá para también obtener el mismo beneficio. Esto es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque no hay respaldo de esas palabras a través de sus acciones. Los estamos viendo desde el internet o desde un libro, lo que explican, pero no estamos viviendo con estos maestros. Y lo importante es vivir con estos maestros para aprender. ¿Estamos? Llegamos, continuamos. No tomando en cuenta que esta sabiduría ha estado cerrada y encadenada detrás de miles de puertas hasta este día, que ninguna persona podría entender el verdadero significado incluso de una sola palabra de esta, mucho menos la conexión entre una palabra y la siguiente. Porque hoy en día mucho de eso se estila en el estudio de la Kabbalah. Que esta palabra se asocia a esta otra palabra y le trae fuerza y poder a esta palabra, y por lo tanto cuando nosotros decimos esta y aquella y la otra, la unión de estas letras nos traen tal fuerza, tal bendición. Dice, estas personas no saben nada de lo que es la Kabbalah. Esta es una de las formas con las que han ensuciado la Torah, han metido sus manos en eso. Pues ten cuidado. Esto se debe a que en todos los libros genuinos que han sido escritos hoy hay solamente indicios que apenas son suficientes, pequeñas cosas, para que un discípulo con conocimiento, un alumno con conocimiento, entienda su verdadero significado de la boca de un sabio y calificado maestro. Y aquí también la serpiente hace su nido y pone e incuba su nidada bajo su sombra. Fíjate, nos está diciendo que a veces nosotros somos alumnos de un maestro. Tenemos la guianza tradicional, correctamente tradicional y verdadera en nuestro pueblo. Y aún allí puede haber error. ¿Cuánto error no puede haber en aquello que solamente estás leyendo un documento y no tienes un profesor, un maestro, un rabino, un moré que te enseñe? Entonces, con mucha mayor razón, si estos que están estudiando con un maestro calificado pueden entender al error, mucho más aquellos que no están asociados a un maestro pueden entender a un error. ¿Captamos? Por eso es que dice el texto, la serpiente aún ahí hace su nidada y pone e incuba su nidada bajo su sombra. En estos días tales conspiradores se multiplican, quienes crean tales placeres que indignan a quienes los contemplan. ¿Cómo se ve que están haciendo todos estos actos equivocados? Algunos de ellos incluso van tan lejos como para presumir y asumir el lugar de los líderes de la generación. Son tan atrevidos en creer la falsedad en la que dicen que ellos se dicen ser los que deben ser
los orientadores del mundo y que están trayendo la revelación necesaria a este mundo, que ellos son lo que se esperaba para que se completara lo que han establecido los profetas. Hasta ese grado ha llegado la vanidad y el error y la equivocación. Además, dice, pretenden hacer diferencia entre los libros antiguos y decir cuál de estos vale la pena estudiarse y cuál no, por estar llenos de falacias y suscitan desprecio e ira. Hasta ahora el trabajo de escrutinio había estado limitado a 1 en 10 líderes en una generación, pero ahora los ignorantes abusan. Siempre se ha mantenido, la sabiduría está en unos pocos. Hijo, la sabiduría está en unos pocos. La mayoría está equivocada. La sabiduría está en unos pocos. No abundan los sabios, son pocos. Entonces, hay que seguirlos. El problema es que ahora, de pronto, creen que hay más sabios en el mundo. Por eso dice, ahora los ignorantes abusan, se hacen sabios según su propia opinión. Por lo tanto, la percepción de estos asuntos por el público ha estado enormemente corrompida. Además, hay una atmósfera de frivolidad y la gente piensa